Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. El próximo martes se debatirán las 4 ponencias de la reforma laboral que están en el Congreso. 2 alternas, la de archivo y la positiva por parte del Gobierno Nacional. Los senadores que firmaron el archivo han pedido que este debate sea público para que la gente sepa lo que va a pasar allí en esa trascendental discusión. Estos son los ecos que ha tenido esta accidentada reforma laboral en el país. Las que lideran la Comisión Séptima del Senado y son mayoría en el bloque de oposición a la reforma laboral son las mujeres. Siguiente punto, señor secretario. Horas después de que el presidente Petro la señalara junto a los senadores que firmaron el archivo de la reforma laboral de encabezar un bloqueo institucional, hicieron una invitación. Por lo tanto, yo no veo que ninguno de ellos se vaya a mover. Y al contrario, le hago la invitación a otros senadores que integran esta asamblea para que también acompañen este proyecto negativo que solicita el archivo de la reforma laboral. Invitación que a todas luces y por la composición de la comisión es para otra mujer, ella, la senadora Norma Hurtado, que aún no se ha pronunciado en el Congreso y a medios pese a haber presentado una ponencia alterna de la reforma laboral. Hurtado hizo parte el año pasado del bloque que archivó la primera reforma a la salud y se esperaba que se pronunciara durante esta tensa sesión en la que reforzaron las medidas de seguridad debido a amenazas que supuestamente han recibido los congresistas y a las protestas que se han desarrollado al interior del Congreso a favor de la reforma promovidas por el Pacto Histórico. Nunca voy a renunciar al derecho a la movilización pacífica como establece la Constitución. Lo que pasa es que cuando se convoca la democracia a la movilización, hay sectores que son renuentes. Por ejemplo, en este momento están impidiendo el ingreso de aprendices del SENA. Debido a este ambiente, de cara a la próxima semana, los mismos senadores pidieron que el debate del martes sea transmitido de manera especial. Ojalá que hagamos la solicitud, tengamos la televisión abierta del Senado en ese debate que es de suma importancia para el país y podamos decirle a los colombianos la verdad para que no nos sigan amenazando como nos amenazó ayer con violencia el propio presidente de la República. Muchas gracias, Senador. El ministro del Trabajo propuso hoy a la comisión que en vez de archivar el proyecto trabajen sobre la ponencia alternativa de Norma Hurtado. Mientras ese proyecto de reforma laboral hoy está en manos de la Comisión Séptima del Senado, siguen esos pronunciamientos, van y vienen a favor y en contra de la iniciativa desde distintos sectores del país. Por eso, a esta hora, Juan Carlos Mateus nos tiene a un invitado que conoce en detalle este tema. Juan Carlos, ¿de quién se trata? Así es, Andrés. Hacemos contacto a esta hora con Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Colombia. Doctor Correa, buenos días. Su sector genera, según estudios realizados, un 72% del empleo formal en el país. Es decir, hay incidencia en la reforma laboral para el sector. ¿Cuáles son esas diferencias con la reforma en el Congreso de la República y que están en entredicho en estos momentos, señor? Bueno, Juan, buenos días para usted, para la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia. La verdad es que en primer lugar queremos decir desde ACOPI que no estamos prestos a dejarnos instrumentalizar electoralmente. Es decir, lo que está sucediendo claramente con esta reforma laboral es que se está utilizando los derechos de los trabajadores y la estabilidad financiera de las empresas como un instrumento de campañas electorales y nosotros no hacemos parte de este vaivén de la tormenta política. De otro lado, quiero ser muy enfático y claro, como lo dice usted, desde nuestro sector se genera el 72% del empleo formal de Colombia. Es decir, es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa el mayor generador de empleo de Colombia. Y desde aquí aportamos el 42% del Producto Interno Bruto Nacional. De manera pues que cuando en Colombia se habla de empresarios, la gente no tiene por qué estar pensando siempre en Ardila Lule, en el Grupo Santo Domingo o en los grandes empresarios de este país, ¿no? La empresa de Colombia, la economía de Colombia se desarrolla gracias a las pymes. Y por esa razón es que esta reforma termina golpeando enormemente a ese sector de la micro y pequeña empresa del país, que es la gran generadora de empleo nacional. Esta reforma tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Por eso le digo que no hacemos parte del vaivén electoral ni político del país. Colombia tiene una reforma que podría aportarle muchísimo al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, pero desafortunadamente
no se ha tenido en cuenta a ACOPI en este proceso de construcción de la reforma. Y Juan, sin diálogo social es imposible avanzar. Claro, ¿es posible buscar puntos de consenso? ¿Han hablado con el Congreso al respecto, señor? Siempre es posible encontrar puntos de diálogo. Nosotros creemos en el diálogo racional como mecanismo de la construcción de salidas para el país, pero no ha habido oportunidad de sentarnos con el gobierno porque, entre otras cosas, aquí cada 8 días cambian los ministros. Entonces no ha habido con quién sentarnos a construir una reforma que le sirva a los colombianos. En relación a las horas extras, por ejemplo, las horas de trabajo nocturno, ¿hay consenso o hay diferencias con relación a lo propuesto? Mire, desde ACOPI somos conscientes de que hay que ser respetuosos de la jornada laboral nocturna. Estamos de acuerdo en que la jornada laboral comience a las 7 de la noche, la nocturna, por supuesto, y la diurna comience a las 6 de la mañana. Eso es lógico. Nosotros no estamos buscando deteriorar los derechos de los trabajadores. Por el contrario, para que pueda haber empresa en Colombia, se necesita trabajadores y trabajadoras felices. A eso le apuntamos nosotros. Pero hay otros aspectos que le hacen muchísimo daño y que simplemente era ponerse de acuerdo, citar a los gremios, a las organizaciones sindicales a ponernos de acuerdo, pero no ha habido quien lidere el diálogo social en Colombia, que está roto. Señor Correa, usted sostiene que hay puntos buenos en esta reforma y otros que no son tantos. En ese sentido, señor Correa, ¿cómo los golpea a ustedes esta reforma y qué se puede rescatar? No, pues mire Andrés, es que esta reforma podría estar generando el cierre de más o menos un 17% de las pymes del país si se aprobara tal cual está. Ahora, vuelvo y le repito, si hubiera habido diálogo social, pues hubiéramos construido una reforma que realmente le sirviera al país. Este golpeo, o golpe mejor, que se realiza a la economía de las pymes, pues las pone en riesgo, digamos, compromete su estabilidad financiera y por lo tanto pone en peligro la economía del país y solo por no tener los canales de diálogo necesarios. Oiga, doctor Correa, ese eventual panorama de la consulta popular, ¿usted cree que saldría beneficiando o por el contrario afectando más que la misma reforma al sector empresarial? Alejandra, eso es una cosa que debemos trabajar con mucha precisión. En primer lugar, se lo voy a decir ya como profesor de Derecho y de Teoría Jurídica que soy actualmente, es impreciso decir que vía consulta popular se van a crear o aprobar normas en Colombia. La consulta popular no sirve para la aprobación de normas, las normas se aprueban mediante referéndum. Lo que pasa es que el gobierno nacional tira huesos a la opinión y todo el mundo sale como perros detrás del hueso a hablar del tema, pero nadie tiene una posición, digamos, reposada y tranquila para decir, señor, ese no es el mecanismo constitucional. Si se quiere aprobar una reforma normativa, la vía es, como le digo, el referéndum. El gobierno nacional está tirando huesos a la opinión, señala usted. Muchas gracias, doctor Rodolfo Correa, presidente de ACOPI, por esta atención aquí con Noticias Caracol. Con mucho gusto, Juan. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Un buen día.